En este programa, emprenderemos un viaje por la era de la genética moderna, un nuevo enfoque para preservar la salud humana. Nos introduciremos en la farmacogenómica, una herramienta de medicina personalizada. Y veremos cómo se aplica lo más avanzado de la tecnología para detectar enfermedades raras. Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión me encuentro en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, el INMEGEN, al sur de la Ciudad de México. Este programa está dedicado a entender mucho más sobre la medicina genómica y a conocer las investigaciones que se realizan aquí en el INMEGEN. Este instituto es uno de los más prometedores en el sector salud en el país y maneja tecnología verdaderamente de punta. Quédate con nosotros, esto es Factor Ciencia. Comenzamos. En 2009 se descifró el genoma del mexicano. Todos los seres humanos compartimos el 99.9% de los genes. La cifra restante es una variación que hace características a los distintos grupos de la población y que nos hace únicos también como personas. El genoma del mexicano representa una valiosa fuente de información que a través de estas variantes genéticas nos ayuda, por ejemplo, a detectar cuáles son las enfermedades más frecuentes en cierto grupo poblacional. Por supuesto, ayuda a desarrollar tratamientos mucho más puntuales y mucho más efectivos. Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, China y Japón descifraron en 2003 uno de los más grandes y ambiciosos proyectos de la ciencia, el genoma humano. Se llama genoma al conjunto de genes de un ser vivo. Es el instructivo genético de cada especie. Un gen es una unidad de información contenida en el ADN, el ácido desoxirribonucleico que se encuentra en el núcleo de cada célula. El ADN de una célula, asombrosamente, mide más de 2 metros. Es un gran archivo formado por las combinaciones de 4 nucleótidos: adenina, citosina, timina y guanina. Los humanos compartimos el 99.9% del genoma. El 0.1% es lo que nos hace únicos. Es responsable de rasgos como la estatura, el color de ojos, de piel, el tipo de cabello, la forma en que sonreímos, de todas nuestras funciones y hasta de las enfermedades que tenemos o podemos desarrollar. En 2005, la Secretaría de Salud, a través del Instituto Nacional de Medicina Genómica, en coordinación con otras instituciones como la UNAM y CONACYT, iniciaron los trabajos para conocer el genoma de los mexicanos. Se tomaron muestras de hombres y mujeres de los estados de Sonora, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán, incluyendo 4 grupos indígenas: tepehuanos de Durango, mixtecos y zapotecos de Oaxaca y mayas de Campeche. El genoma de los mexicanos se obtuvo en 2009. En este tiempo, se ha conformado un catálogo con las variaciones genéticas de los diversos grupos que integran la población. Se han encontrado genes asociados con las enfermedades más comunes, como obesidad, cáncer e hipertensión, un excelente principio para crear nuevas estrategias de salud. Todavía hay mucha información que descifrar, pero es un avance biomédico extraordinario.
Se conoce como enfermedad rara aquella que afecta a un sector muy pequeño de la población. Generalmente son padecimientos crónicos, graves y progresivos. La principal problemática que enfrentan tanto pacientes como sus familiares es el diagnóstico. Se considera que el 80% de las enfermedades raras tienen un componente genético. Es por ello que la medicina genómica puede jugar un papel muy importante en la detección de cada una de ellas. La denominación de enfermedad rara es una traducción literal del inglés de rare disease y se refiere básicamente a las enfermedades que son de muy baja prevalencia en la población. La definición varía de región a región, pero en general en Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud utiliza que una enfermedad que está presente solamente en 1 de cada 2.000 individuos puede ser considerada una enfermedad rara. Sin embargo, hay enfermedades que son extraordinariamente infrecuentes al punto de que la tienen 1 o 2 individuos en millones de individuos. Y en México aproximadamente se estima que 6 millones de personas padecen alguna enfermedad rara. Justamente el año pasado se aprobó por el Consejo Nacional de Salubridad la creación de un registro de enfermedades raras, es decir, por lo menos tener una base de datos donde se documente la existencia de al menos 14 enfermedades raras que pacientes las tienen. Muy importante es fibrosis quística, que en población europea es mucho más frecuente que en México, pero en México también hay pacientes con fibrosis quística, mucopolisacaridosis, hemofilia, distrofia muscular de Duchenne, enfermedad de Gaucher, que son enfermedades metabólicas donde hay deficiencias en el organismo para procesar ciertas moléculas y se empiezan a acumular y producen daño en las células. Enfermedad de Huntington también está, algunas formas de cáncer están consideradas también enfermedades raras. La genómica ha cambiado la manera de ver las enfermedades de baja prevalencia. Ahora se pueden diagnosticar. Es una tecnología que es costosa, pero al final de cuentas la estamos haciendo aquí, la estamos haciendo en México. Pero cuando uno saca la cuenta, ¿cuánto te cuesta tener un paciente 10 años buscándole qué tiene, ¿no? Radiografías, estudios de imágenes, tomografías, biopsias, pruebas, versus un estudio genómico que te lleva a el resultado de, a ver, esto es lo que está afectado, ¿no? Entonces ahora hay una serie de tratamientos para enfermedades raras que implican que el paciente tiene que saber dentro de esa enfermedad específica cuál es su mutación específica y ver si esa mutación específica va a funcionar con ese tratamiento. Y esto es sumamente importante porque en vez de agarrar a todos los pacientes que tienen fibrosis quística y decir todos van en este mismo vagón y a todos les voy a dar lo mismo, no. Tú separas a esos pacientes por su defecto molecular y entonces puedes predecir de antemano que este grupo, por el mecanismo de acción del medicamento, va a funcionar, va a tener mejor respuesta y en este grupo no vale la pena que pierdas el recurso. ¿Por qué? Porque el individuo no tiene la molécula para estabilizarla, pero la medicina genómica creo que tiene ahí un área tremenda de impacto en las enfermedades raras, tanto desde el diagnóstico, desde el tratamiento y desde el cuidado de estos pacientes. Prescribir el medicamento adecuado y en la dosis precisa para tratar una enfermedad en particular es uno de los grandes retos que persigue la farmacogenómica. Esta medicina utiliza las variantes genéticas de cada persona para poder administrar de manera correcta una medicina cada vez más personalizada y efectiva. Más allá de la edad, del peso y el sexo de un paciente, la eficacia de los medicamentos radica en las variantes o mutaciones en el ADN. Este es precisamente el campo de estudio de la farmacogenómica. Una herramienta en la medicina personalizada para poder asignar a una persona el medicamento adecuado en la dosis adecuada de acuerdo a su conformación genómica. Una prueba genómica permite conocer con exactitud si un paciente es sensible o resistente a un fármaco, si el medicamento actuará de forma correcta o se convertirá en tóxico, si se acumulará en el organismo o se eliminará rápidamente. La farmacogenómica es tecnología de punta. Aún no se aplica en todos los medicamentos, pero es una realidad en tratamientos oncológicos, antidepresivos, hipoglucemiantes e hipertensivos.
Podemos decir que hoy en día hay un listado de más de 150 medicamentos con información farmacogenómica. Yo creo que es importante señalar que la farmacogenómica no es nueva, tiene unos 50 años más o menos, pero tampoco es muy vieja. Entonces, las investigaciones que nos han dado a conocer todas estas variantes que afectan a los medicamentos no se han concluido. La farmacogenómica no solo se concentra en individuos, lo hace con poblaciones que presentan variaciones genéticas similares. El INMEGEN trabaja en recolectar la diversidad genómica de los mexicanos. Nuestra población es compleja, genéticamente es muy rica, es muy diversa. Entonces, lo primero que hay que hacer es disectar esta diversidad, saber qué mutaciones tenemos, qué variantes hay en qué grupos indígenas o en qué regiones distintas del país. Y queremos, como les decía, colectar toda esta información primero que nada. Después ver en qué genes están, si estos genes afectan a los medicamentos y cómo los afecta. La aplicación de esta tecnología farmacológica permitirá eliminar riesgos, rechazos y reacciones adversas de los medicamentos. En nuestro país es a discreción del médico que solicite la prueba, pero el médico está bien consciente de que hay ciertos medicamentos, sobre todo oncológicos, para cierto tipo de cáncer, como el trastuzumab, por ejemplo, el tamoxifen, que si no se realiza la prueba, no sabemos si al paciente le va a hacer efecto o no. Estamos entre el ensayo y error. Y en el caso de cáncer y oncología, el riesgo-beneficio es muy elevado como para jugárnosla y no realizar una prueba farmacogenómica. En corto tiempo, la farmacogenómica, al ser una determinante en la seguridad y eficacia de los tratamientos médicos, sumará más casos de éxito en la salud de los mexicanos. Entre las ventajas que ofrece la medicina genómica podemos destacar la posibilidad de detectar distintos tipos de cáncer y en etapas cada vez más tempranas. Esto se traduce en tratamientos puntuales, mucho más efectivos y, por supuesto, una mejor calidad de vida para los pacientes. En este laboratorio se analizan genomas y genes en tumores de enfermedades de interés nacional, como el cáncer. El cáncer es, digamos, la enfermedad genómica por excelencia. Es una enfermedad en la cual los genes se mutan, el DNA se altera y por ende pues, la genómica tiene mucho que participar en esto, ¿no? El cáncer no es una sola enfermedad, se trata por lo menos de 200 que se caracterizan por el crecimiento desordenado de células anormales. La mayor parte de la razón por la cual se da el cáncer es una cuestión ambiental, en la cual, bueno, mutágenos, azar simplemente a la hora de que una célula se divide hay un error. Sin embargo, en un porcentaje, digamos, relativamente pequeño, entre el 8 y el 10%, tenemos una predisposición o algún gen o alguna alteración directamente en el paciente que predispone o que nos ayuda a llevar al cáncer, ¿no? De la misma manera que cada paciente es diferente, cada tipo de cáncer e incluso cada tumor también son distintos, heterogéneos. Por ejemplo, el cáncer de mama no es una sola enfermedad, es un grupo de varios tipos de cáncer. La genómica puede caracterizar esta heterogeneidad, es decir, puede descubrir las diferencias en las alteraciones que se tienen entre diferentes tumores de diferentes pacientes y entre el propio tumor. Y dado que el genoma es el lugar de donde se originó la enfermedad, pues evidentemente la genómica puede ayudar a entenderlo, diagnosticarlo y tratarlo. Para el desarrollo de esta investigación se trabaja con modelos animales. Peces cebra, debido a que en un espacio reducido se puede contar con una buena población. Al ser numerosos se estudian más alteraciones, más fármacos y se avanza mucho más rápido. El trabajar con pececitos nos permite hacer un montón de cosas, modelar enfermedades, modelar tumores, ver si estos tumores responden a nueva terapia y probar cuestiones muy básicas de cómo se lleva a cabo el proceso de carcinogénesis, es decir, cómo se crean los tumores, ¿no? Entonces, por esto es un modelo que a nosotros nos parece ideal, ¿no?
Con una prueba de laboratorio de sangre, saliva u otro fluido corporal, la medicina genómica identifica de forma precisa el tipo de cáncer, se realiza un diagnóstico más certero, se elige el tratamiento correcto para cada paciente y se lleva un mejor seguimiento. Mi ideal a lo que quisiéramos llegar, a lo que el INMEGEN está dirigido y está enfocando todos sus esfuerzos al respecto, es que la mayor parte de los pacientes o casi todos los pacientes que se puedan beneficiar con una prueba genómica para ayudar a diagnosticarlos y a dirigir su tratamiento se hagan en el país, no nada más en el INMEGEN, sino con todos los socios institucionales y académicos del INMEGEN, ¿no? Al ser el cáncer la principal causa de muerte a nivel mundial, la genómica es una gran esperanza de vida en la lucha por vencer esta terrible enfermedad. Soy Julieta Valenzo y me gustaría saber cuáles son las investigaciones que se realizan en el INMEGEN. El INMEGEN cuenta con 20 líneas diferentes de investigación. Tenemos el estudio de genoma que está involucrado, o de secuencias genómicas que están involucrados en las enfermedades más comunes del país, como enfermedades metabólicas, cáncer, infecciones, enfermedades hepáticas, osteoporosis, etc. Está aplicando su alta tecnología para hacer diagnóstico de enfermedades raras principalmente, o de la detección de secuencias que tengan implicaciones en la respuesta a fármacos. De estas investigaciones ha resultado que tenemos ya varios niños diagnosticados aquí en el INMEGEN, que incluso han acudido sin un diagnóstico, sin sospecha diagnóstica, y a través de la secuenciación de su genoma completo o de la parte de los exomas, hemos logrado detectar cuáles son las mutaciones responsables de estas enfermedades. Otra de los impactos importantes pues es la línea de genética de poblaciones, donde una buena parte de las investigaciones está dedicada a ver la estructura de la población mexicana y el impacto que tiene esta estructura en las enfermedades o en la prevalencia de las enfermedades. Lo que se ha visto es que pues somos una mezcla de razas los mexicanos, una mezcla de genomas que provienen de diferentes individuos. Por ejemplo, tenemos una proporción importante en promedio, más o menos del 54% del genoma de la población mexicana viene de origen indígena, el 42% aproximadamente de origen español y el resto, una menor proporción, de origen africano. Tenemos estas tres raíces. Lo que el INMEGEN está interesado en conocer es cómo esta mezcla de genomas de diferentes poblaciones tienen impacto en la salud de la población mexicana. La investigación que se hace en medicina genómica lleva un proceso, no es inmediata. Cuando nosotros estamos identificando variantes o genes responsables de una enfermedad, esto tiene que ser a largo o mediano plazo, porque generalmente en el INMEGEN los protocolos incluyen enfermedades multifactoriales, donde la etiología está causada por el medio ambiente y por la parte genética. Entonces hemos logrado obtener resultados muy importantes e impactantes para la población mexicana, como descubrir ciertas variantes o ciertas mutaciones que son propias de la población mexicana y que están predisponiendo a las enfermedades comunes, como por ejemplo diabetes. Entonces, el INMEGEN está posicionado ya internacionalmente, ya se le reconoce como una institución de vanguardia en la investigación en medicina genómica internacionalmente. Factor Ciencia tuvo la oportunidad de platicar con el doctor Javier Soberón Mainero, director general del Instituto Nacional de Medicina Genómica, sin duda un referente en ingeniería genética y en biotecnología. Sus investigaciones se han centrado en el desarrollo de biofármacos y también de vacunas. Además, se ha desarrollado como académico en la UNAM. Escuchemos lo que nos dijo. La medicina genómica se define como un nuevo enfoque dentro de la salud
que deriva del proyecto El Genoma Humano, por eso se llama medicina genómica. También se le ha empezado a llamar medicina de precisión, medicina de alta definición, medicina personalizada. Podríamos hablar de esto que se ha conocido también como medicina de 4 Ps. Hay una primera P que es una medicina personalizada. Se basa en el genoma de cada quien. Ya no es una cosa general, no es hablar de la enfermedad, no, es hablar de la condición de Javier Soberón, que se enfermó, ¿no? Esta medicina con una segunda P, que es, además de personalizada, es predictiva. Vamos a poder predecir la propensión a la enfermedad. Digamos, antes de que aparezcan los síntomas gruesos, ya se puede ver que está empezando a surgir. Y con esto podemos ir a la tercera P, que es la que tiene el impacto económico más grande, que es una medicina preventiva, porque la prevención va a ser muy redituable. La prevención actual es muy general. La prevención futura va a ser personalizada. Y de todo esto más o menos se puede intuir que surge una cuarta P, que es la de participativa. Es decir, la persona ya no es un ser pasivo, no es el paciente, ¿no? Va a ir cambiando este rol. Ya está cambiando, porque incluso los pacientes contemporáneos, cuando tenemos algo que nos enferma, ya primero vamos al internet y ya luego llegamos con el médico, ¿no? Entonces está cambiando por otras razones, pero en fin, entonces esta medicina de 4 Ps es la medicina genómica. Caracterizar la diversidad genética de las poblaciones mexicanas y su relación con la salud. Es una de las grandes tareas del INMEGEN. La cuestión poblacional sí importa mucho. Y en el caso de la salud, hemos descubierto, por ejemplo, genes variantes genéticas que no existen en otras poblaciones y que son bastante abundantes en la nuestra y que condicionan los problemas de salud. Una variante genética que nos condiciona o nos predispone a la diabetes casi no existe en ninguna otra parte del mundo, y aquí se presenta en el 20 o el 30% de las veces esta variante que predispone a la diabetes. No se conocía hasta que no estudiamos en nuestra población. Una variante que predispone al cáncer de mama, había una mutación que llamamos fundadora, no se encuentra en otra parte del mundo, surgió aquí en nuestro territorio, en alguno de los ancestros, pues, de buen número de personas, hace algunos siglos, pero ya aquí en México, y esa pues no se encuentra en otra parte del mundo. Nosotros tenemos que conocerla para poderla analizar y para poder usarla para esta predicción, para esta prevención que estamos hablando. Y como estos dos que le digo muy notables, hay otros cientos ya de variantes que tenemos mapeadas y que es importante usar, ¿no?, en contexto de nuestra población. Entonces, por eso es importantísimo el INMEGEN o tener grupos de investigación que estudian dentro de cada población cuáles son los efectos en la salud. Aquí en INMEGEN, además de los proyectos de investigación, se cuenta con un programa muy completo de divulgación de la ciencia. El objetivo es que los más pequeños se involucren con la genómica. Te presento al Dr. Gecko. En el INMEGEN, un reptil irreverente y gracioso trabaja para descifrarnos qué son las ciencias y la medicina genómicas. Estimado público, tras muchos estudios comparativos, he llegado a un trascendente descubrimiento. Debo informarles que todos los seres de este planeta somos mutantes. Pero no se esponjen, chatos. Resulta que esto es muy normal. Es el Dr. Gecko, un proyecto que logró unir a comunicadores y científicos que se han tomado muy en serio la difusión de la ciencia. Nació con la publicación de 4 cómics que cubren temas como el genoma humano, el ADN y aspectos éticos de la medicina genómica. Nosotros estos cómics los empezamos a distribuir en distintos eventos, a niños, a jóvenes y adultos, y nos empezó a llamar mucho la atención que la gente se acercaba y nos preguntaba más acerca del Dr. Gecko. Fue así como al Dr. Gecko utilizamos toda su imagen y lo hicimos en una botarga y hicimos un taller de ciencia recreativa donde a los niños les empezábamos a enseñar cómo hacer la extracción del ADN de una fresa. Y nos empezaba a llamar la atención todavía más que los niños querían tomarse foto con el Dr. Gecko. Tras el éxito del irresistible lagarto y sus ayudantes, las moscas Evelina, Erasmo y Epigenio, se decidió generar cápsulas animadas.
Solo la doctora Adenina no se diseñó en caricatura. Los microorganismos son seres fascinantes. El apoyo de los científicos del INMEGEN ha sido completo, al participar en los contenidos y como invitados en la serie, comenzando con el doctor Javier Soberón Mainero, director general del instituto. Nosotros funcionamos como un puente entre la sociedad y los científicos. Cuando nosotros les decimos de la responsabilidad social que tenemos de comunicar la investigación que se hace en los institutos de salud, es que ellos se interesan y ven que su trabajo puede tener un valor agregado que es no nada más en lo académico, sino también en lo social. Después de la serie, se decidió buscar nuevos espacios en las redes sociales para que mucha más gente conociera al inconfundible doctor a través de nuevos materiales totalmente gratuitos. Que no se quedara en una serie nada más, sino que fuera un proyecto transmedia. ¿Qué es esto? Que además de que tuviéramos una serie, capítulos de televisión al aire o por internet, tuviéramos en redes sociales cápsulas animadas más cortitas, tuviéramos infografías que abordaran el tema y reforzaran el aprendizaje, y que tuviéramos una aplicación móvil también. Lo que ha permitido que personajes como Epigenio tengan su propio programa en los Mosca Minutos. El Dr. Gecko ha sido financiado por el CONACYT en 2016 y 2017, y aunque fue pensado para niños y jóvenes, ha logrado cautivar a todos con su gen de la genialidad. Espero que hayas disfrutado de este programa que realizamos en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. Y no olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.